Asociación de Pacientes CRB1. Información sobre distrofias hereditarias de retina. Y la verdad es que hoy es un día importante, es un día bastante importante porque vamos a dar a conocer nuestro proyecto de CRB1 y otros genes, que vamos también cogido de la mano con otra asociación de pacientes, que es NACH Asociación. Y bueno, lo más importante lo va a explicar ahora el doctor Francisco Díaz Corrales, que es investigador principal de nuestro proyecto en el Centro Andaluz de Biomedicina Regenerativa, CABIMER, en Sevilla. Y bueno, le doy la palabra al doctor Díaz Corrales si él quiere hacer su autopresentación y que nos explique un poco en qué consiste nuestro proyecto. Pues cuando quiera, Fran. Vale, muchas gracias, Miguel. Bueno, antes que todo, agradecerles a todos por la participación y por supuesto por la invitación de Miguel para dar esta pequeña charla sobre un proyecto de investigación con el fin de tratar de conseguir alguna solución o un enfoque basado en terapia génica para tratar en un principio alteraciones o mutaciones producidas por CRB1, pero con la idea de expandir este proyecto a otras enfermedades neurodegenerativas, tanto de la retina como del cerebro. Me voy a permitir compartir un momentito la pantalla, ¿vale? Y ya les voy comentando un poco sobre lo que es CABIMER, sobre lo que es el proyecto y hablar un poco sobre terapia génica y cuáles son quizá los objetivos que queremos alcanzar. Bueno, en principio, vamos a cerrar aquí un poquito. Vale. Bueno, este proyecto surge de la idea, ¿vale? Principalmente de CRB1, ¿vale? A través de Miguel y de la otra asociación de pacientes que se conoce como ENACH, que es una asociación de pacientes que tienen incluido dentro de los pacientes enfermedades que afectan los ganglios de la base, que es una parte del cerebro, pero que también pueden afectar la retina y producir retinosis. La idea, como les comenté en un principio, es tratar de diseñar una alternativa de terapia génica, pero que pueda ser útil, polivalente para ser utilizada en diferentes patologías, que sea independientemente de la mutación que le esté causando, ¿vale? Es un proyecto muy interesante porque surge de la iniciativa, como les dije desde un principio, de estas dos asociaciones de pacientes, y para nosotros como científicos, pues eso nos llena de satisfacción, que a partir de un interés de una asociación se logre contactar con científicos y se logre crear este equipo multidisciplinario. El proyecto lo hemos denominado como NeuroAll Project, ¿vale? Basado en eso, ¿no? Un tipo de terapia génica que pueda tener una aplicación polivalente, por decirlo así, en diferentes enfermedades neurodegenerativas. Bueno, como mencionó Miguel, yo trabajo soy el investigador principal del grupo de degeneración de la retina, ¿vale? Que ahora estoy estrenando el nombre a partir de hoy, que lo vamos a llamar a partir de hoy Grupo de Neurodegeneración de la Retina y Ciencias de la Visión. Y este grupo de investigación está ubicado en un centro de investigación acá en Sevilla, que se llama el Centro de Andaluz de Biología Molecular y Medicina Regenerativa, o CABIMER, como lo dicen sus siglas. Nosotros pertenecemos al departamento actualmente de fisiopatología aplicada y terapéutica, y como mi formación como científico, bueno, soy médico, luego hice neurología, luego cambié la parte clínica por dedicarme a investigación, y actualmente pues estuve trabajando también mucho con enfermedad de Parkinson, y actualmente pues ya me he dedicado sobre todo a la parte de retina. Pero como ustedes saben, la retina a la final es la ventana del cerebro, ¿vale? Y por eso los mecanismos de degeneración que vemos a nivel de retina son muy parecidos a los que podemos también observar en el cerebro. Las principales líneas de investigación que tenemos en el laboratorio, bueno, son esos estudios de los mecanismos moleculares por los cuales las mutaciones llevan a la producción de estas alteraciones degenerativas de la retina o a nivel del cerebro, para tratar de identificar nuevas dianas terapéuticas, ya sea con terapia celular, terapia génica, utilizando pequeñas moléculas, o incluso para tratar de identificar biomarcadores que nos permitan conocer la evolución de la enfermedad o detectar cómo un paciente puede ir mejor o peor con algún tipo de tratamiento, con el fin de hacer la medicina personalizada. Y finalmente,
Nuestro grupo de investigación también tiene una colaboración bastante consolidada con grupos de investigación de clínicos, ya de oftalmólogos, en el Hospital Virgen Macarena, principalmente acá en Sevilla, y por eso lo que queremos hacer es medicina translacional, ¿no? Llevar esa investigación básica del laboratorio que se pueda materializar ya en algo que pueda ser útil a la final por los pacientes. Actualmente estamos enfocados en dos enfermedades degenerativas de la retina. Una es la retinosis, ¿vale? Que ustedes perfectamente la conocen. Y la otra es la degeneración macular asociada a la edad, que no es genética, que no es hereditaria, aunque hay cierta predisposición de algunos polimorfismos, pero no es hereditaria como la retinosis. Y afecta pues a personas ya mayores, ¿vale? Y una línea nueva que vamos a abrir en el grupo de investigación ya es tratando enfermedades de los ganglios de la base que produzcan alteraciones a nivel de retina, ¿vale? Esa es una nueva línea que esperamos abrir con este proyecto. Como les comenté, hacemos medicina translacional, pero mucha gente no tiene claro lo que es ese concepto. Bueno, más o menos les voy a explicar. La medicina translacional consiste en eso, ¿no? En transferir el conocimiento de la parte básica o de los conocimientos científicos que se generan en un laboratorio y que se materialicen en productos, medicamentos, biomarcadores para que sean utilizados por los pacientes. En cierto sentido va en esa dirección, ¿no? De la bancada, o sea, del laboratorio a la cama, por eso se la llama de la bancada a la cama del paciente, y siempre se ha manejado ese concepto. Y se cree que es muy fácil hacer medicina translacional, pero no lo es. Es una de las cosas más difíciles, tratar de conseguir esa traslación. Y esa traslación no puede ser nunca unidireccional, es decir, del laboratorio al paciente, sino que en algunas oportunidades esa traslación pues viene y se hace, ¿vale? A partir de preguntas que se hacen los mismos pacientes. Entre esa traslación pues existe lo que se conoce como el Valle de la Muerte, ¿vale? Y ese Valle de la Muerte es muy difícil de transitarlo, ¿vale? Primero, porque los investigadores básicos, los que trabajamos en laboratorio, siempre estamos pensando en cómo transferir el conocimiento y lo basamos en publicaciones científicas o en patentes, pero esto es muy difícil que sea útil para la práctica. Y en cambio, el paciente siempre se hace la pregunta, cuando le diagnostican alguna enfermedad, es lo primero que le hace al paciente, la primera pregunta que usualmente le hace el paciente al médico es, ¿hay algún tratamiento, hay alguna cura? Y el médico pues siempre hace esa pregunta, ¿no? ¿Cómo podemos darle solución a esta enfermedad? ¿Cómo podemos conseguir algún nuevo tratamiento? Entonces, entre tantas preguntas y entre tantos grupos, pues a veces es muy difícil establecer ese tipo de comunicación. Y por eso es que nosotros en nuestro laboratorio tratamos de establecer primero equipos multidisciplinarios integrados por pacientes, asociaciones de pacientes, clínicos, investigadores básicos para tratar de llenar ese hueco, ese valle de la muerte, primero formando un equipo multidisciplinario, luego tratando de escribir proyectos de investigación y tratando de conseguir fondos para tratar de darle respuesta a esas preguntas. Y finalmente, algo que es muy importante a la hora de hacer traslación es tener apoyo institucional, ¿vale? Y ese apoyo institucional, tanto por la parte del centro de investigación, por los hospitales, pero también el apoyo a través de las asociaciones regulatorias, ¿vale? Los que dan los permisos para aprobar o no un ensayo clínico. Es muy importante tener el apoyo de ellos, sobre todo el asesoramiento. Y eso es algo que hoy en día ya lo estamos comenzando a ver, porque antiguamente era muy difícil conseguir asesoramiento de las agencias regulatorias, pero actualmente sí, ellos están involucrados incluso en tratar de impulsar el desarrollo de nuevos tratamientos para enfermedades que actualmente carecen de cura o de cualquier tratamiento. Y como les dije, lo más importante de la traslación es que la traslación no solo puede ser de la bancada del paciente y al médico, sino que esto tiene que ser bidireccional. Bueno, hablando un poco de todo esto, la parte filosófica, digamos, de la traslación, pues nuestro laboratorio está equipado, ¿vale? Trabajamos con organoides de retina, trabajamos con epitelio pigmentario de retina que producimos a partir de células pluripotentes de pacientes o de controles sanos con diferentes mutaciones. Tenemos algunos modelos de ratones que también producen retinosis. Y tenemos todos los equipos necesarios, bueno, para hacer la evaluación oftalmológica a estos ratones por electroretinograma, OCT, funduscopia y también por pruebas de optomotor para ver la agudeza visual. Como ustedes bien saben, actualmente las terapias génicas, ¿verdad? Y las terapias avanzadas ya no son ciencia ficción, ¿vale?
ya se están aplicando en diferentes patologías, ¿vale? Y en el área de oftalmología, pues existen muchos avances y existen muchos ensayos clínicos que están actualmente en curso. Perdón, se me minimizó la pantalla. Un segundo. Aquí seguimos. ¿Pero qué es una terapia avanzada? Bueno, ustedes lo deben saber. Los medicamentos de terapia avanzada, o ATMP, como se les conocen sus siglas, ¿verdad? Medicamentos terapéuticos avanzados que se basan en terapia celular, terapia génica o ingeniería de tejidos. Y hoy vamos a hablar sobre todo de la terapia génica. Pero ¿cuándo se pueden aplicar este tipo de terapias? ¿Vale? Cuando tenemos un paciente con algún tipo de retinosis o degeneración de fotorreceptores, pues puede variar, ¿no? Y depende del estadio de la enfermedad. En casos de que la enfermedad esté recién diagnosticada, existan pocos fotorreceptores no dañados, pues en esos casos la terapia génica pues sería una opción, o terapia farmacológica o neuroprotectora, pero ya en estadios más avanzados, donde ya hay pérdida de fotorreceptores, pues lo que hay que hacer es en terapias de reemplazo, ¿vale? Donde puede ser terapia celular o utilizar estas prótesis artificiales. Entre todo esto, cabría también usar terapia octogénica, ¿vale? Que está también, actualmente hay algunos ensayos que están en curso, pero es importante tener claro que dentro de la denominación de terapias avanzadas solo está incluida la que es la terapia génica, la terapia celular y, digamos, la terapia ya con tejidos más procesados, que incluyen a veces la mezcla de terapia génica con terapia celular. Y como les comenté, pues hoy vamos a hablar sobre todo de terapia génica. La terapia génica pues se define como, es una técnica experimental, por supuesto, pero que ya tiene aplicación en clínica, que utiliza genes, ADN o secuencias de ARN como productos farmacéuticos para tratar o prevenir una enfermedad específica. La terapia génica, como todos lo sabemos, está emergiendo como una alternativa terapéutica y muy prometedora para tratar enfermedades que hasta los momentos no tenían cura. Y tenemos tres enfoques en la terapia génica. Uno consiste en reemplazar un gen mutado, ¿vale? Causante de la enfermedad, por una copia sana del gen. El otro consiste en inactivar o bloquear la expresión de un gen que esté produciendo, una proteína que esté produciendo una alteración dentro de la célula. Y finalmente, introduciendo un nuevo gen que pudiera tener un efecto terapéutico no específico, sino que pudiera ser de uso general, por lo menos hacer que una célula produzca algún factor de crecimiento o un factor trófico, como el Neuronal Growth Factor, que se conoce por sus siglas en inglés. ¿Y por qué el ojo es tan importante a la hora de hacer estos estudios de terapia génica? Bueno, el ojo tiene muchas ventajas para hacer sobre todo ensayos de terapia celular y de terapia génica. Primero, porque tiene un fácil acceso quirúrgico, ¿vale? Bueno, hacer una inyección subretiniana no es tan sencilla, pero es más sencillo que hacer un tratamiento sistémico con algún virus adenoasociado, una aproximación de terapia génica de tipo sistémico es más complicado. Primero porque, bueno, puede haber alteraciones sistémicas inmunológicas, como todos sabemos, y el ojo, pues, es un órgano inmunoprivilegiado que permite que no haya ese paso de células inflamatorias de la circulación general hacia el ojo, y a su vez los vectores o las sustancias que inyectemos dentro del ojo no van a tener poca capacidad de esparcirse para el resto del cuerpo. Entonces, el ojo es un órgano con fácil acceso quirúrgico, además es un órgano inmunoprivilegiado y, por supuesto, permite una monitorización directa, ¿vale? A través de muchísimas técnicas, ya sea IRG, electroretinograma, OCT, fundoscopia, que nos permiten valorar in vivo el efecto que puede estar teniendo o no un tipo de terapia génica o terapia celular. Todos conocemos el éxito que está teniendo la terapia génica para el tratamiento de ARP65, de RP65. Tiene sus grandes ventajas, pero también tiene algunas desventajas. Y bueno, alguna de las desventajas es que este tipo de terapia génica solo pudiera ser útil para aproximadamente un 2% de los casos de retinosis pigmentaria, porque es específica para mutaciones RP65. El tratamiento, como ustedes lo saben, es muy costoso. Lo que se está viendo en los casos, ya con un uso bastante prolongado de seguimiento de los casos,
es que el efecto terapéutico, aunque al principio hay una ganancia de agudeza visual, pues ya al transcurso de los años esta agudeza visual puede irse perdiendo poco a poco, y algunos pacientes pues desarrollan escotoma, ¿vale? Que es esa pérdida de la visión muy reducida en una parte específica del campo visual, que posiblemente se deba a la inyección subretiniana. Se ha visto pocos casos de inflamación, ¿vale? Pero algunos autores consideran que estos virus, ¿vale? Que son vectores virales, pues a la final también pueden de alguna forma desarrollar anticuerpos recombinantes en nuestros cuerpos, que a la final también pueden afectar las células que han sido con RP65 es efectiva, los pacientes tienen ganancia de agudeza visual, y esto ha abierto la puerta a que se estudien y se exploren nuevas terapias génicas en diferentes patologías degenerativas de la retina, con diferentes mutaciones, inclusive por CRB1. Una pregunta que siempre se hacen los pacientes es: ¿qué tanto tiempo puede llevar un ensayo clínico? ¿Cuándo van a llegar los ensayos clínicos? Pues bueno, este es un ejemplo de lo que puede tardar un desarrollo de este tipo de terapia. Por lo menos con el caso de RP65, este gen se descubrió, y esta proteína se descubrieron aproximadamente en el año 1993. Luego, en el año 1997 fue cuando se descubrió la función de la enzima RP65, y en el 98 se asoció a la amaurosis congénita de Leber. Posteriormente se descubrieron que algunos perros tenían esta mutación y también sufrían de un modelo de amaurosis congénita de Leber, y en 2001 aproximadamente se empezaron a hacer los primeros ensayos preclínicos en modelos celulares y en perros sobre terapia génica, que se desarrollaron a través de los ensayos de la doctora Jean Bennett. Y en el 2008 se hicieron los primeros ensayos clínicos, ¿vale? En pacientes con amaurosis congénita de Leber tratados con RP65, y aquí en el 2008 es cuando empezaron a pasar el Valle de la Muerte, ese Valle de la Muerte que les estaba yo comentando al principio. Se creó un spin-off, la spin-off licenció la patente, y finalmente en el 2017, ya estamos en el 17, fue aprobado por la FDA en los Estados Unidos para su comercialización. Y luego en el 2019 Novartis se encargó de la comercialización a nivel europeo. Y en el año 2021 recién la EMA, ¿vale? La Agencia Europea de Medicamentos, aprobó, dio la certificación para el Hospital Universitario Virgen Macarena para comenzar el tratamiento con este tipo de terapia. Y ya durante este año, ya en el Hospital Macarena se ha realizado la primera terapia con RP65 para un paciente con LCA. Así que vamos desde el 1993 hasta el 2023. Entonces podemos ver que este tipo de desarrollos tecnológicos es bastante complejo y lleva mucho tiempo, pero sin embargo con la epidemia de COVID que todos sufrimos, pues nos hemos dado cuenta que a veces cuando se quiere, se puede, y se pueden acelerar este tipo de investigaciones. Sobre todo a veces el limitante puede ser la inversión, ¿vale? Porque son, ¿verdad?, proyectos bastante costosos, pero las cosas se pueden acelerar un poco. Y de hecho este tipo de terapias avanzadas, como estamos viendo que están dando buenos resultados, muchas de ellas, pues esto también puede ya acelerar un poco la aprobación de ensayos clínicos, siempre y cuando se cumplan, por supuesto, con todas las normas de seguridad establecidas. Existen dos tipos de terapia génica, como ustedes saben. Una es la que se conoce como terapia génica ex vivo, y otra es la terapia génica in vivo. La terapia génica ex vivo consiste en tomar células del paciente, y esas células del paciente son transfectadas con estos vectores virales o no virales, y luego se incorporan, una vez que son genéticamente modificadas, se incorporan nuevamente en la circulación del paciente. Este tipo de terapia génica ex vivo es muy útil y está siendo aplicada en pacientes con alteraciones hematológicas, con anemias crónicas o leucemias asociadas a diferentes mutaciones. Y el otro tipo de terapia génica es la que se llama in vivo, donde la transfección de las células se hace directamente en el tejido del paciente, que sería nuestro caso, ¿no? En el caso de hacer terapia génica in vivo, sería directamente en el ojo de los pacientes con retinosis. Hoy en día, pues también conocemos que la terapia génica, aparte de incorporar un gen, ¿vale? Podemos también utilizar herramientas de terapia génica para hacer edición génica. Es decir, que utilizando ciertos vectores y este tipo de aproximación
de terapia génica podemos tratar de hacer lo que sería una corrección génica in vivo, ¿vale? Esto ya hay grupos que lo están comenzando a hacer, es bastante complejo y bueno, hay que demostrar aún que este tipo de edición génica es segura. Bueno, y hablando de los vectores, pero ¿cómo incorporamos ese material genético, ¿vale? Al ADN o ARN o CRISPR en las células? Bueno, es como hacer una inyección, ¿verdad? Nosotros algún medicamento nos lo pueden dar en forma de inyección, nos inyectan en el brazo, pues la terapia génica necesita algo que se conoce como vector, ¿vale? Para poder incorporar ese material génico dentro de las células, ¿vale? Sería como una inyección dirigida a una célula en específico. Y usualmente usamos diferentes, bueno, muchos tipos de vectores, pero usualmente lo que se utilizan actualmente son vectores de tipo viral. Los vectores de tipo viral tienen sus ventajas y sus desventajas, como todo. Primero, los vectores virales, bueno, son virus modificados genéticamente para no producir enfermedad, sino lo que simplemente transfectan o infectan una célula, pero no se duplican, no se multiplican dentro de esa célula. Tienen una gran ventaja, que son una alta capacidad de transferir ese material génico a las células que queremos transfectar o infectar, pero tienen inconvenientes también. La capacidad de almacenamiento de ADN es limitado, o sea que genes muy grandes no se pueden empaquetar dentro de estos vectores virales y necesitaríamos otro tipo de vector. También tienen problemas de inmunogenicidad, por supuesto, porque los vectores virales pues siempre tienen proteínas que de alguna forma pueden generar anticuerpos, aunque se está trabajando mucho para tratar de hacer que los vectores virales sean menos inmunogénicos cada día más. Los costes de producción, como ustedes lo saben, son bastante elevados, no es fácil producir los vectores virales. Y dentro de los virus más utilizados actualmente en terapia génica, y sobre todo en la parte de retina, pues tenemos los virus adenoasociados. Tenemos otro tipo de vectores, que son los vectores no virales, ¿vale? Que usualmente son estructuras químicas, lípidos o mezclas de polímeros, ¿vale? Tienen ventajas que pueden ser producidos a gran escala en forma más económica que los vectores virales, tienen bajo coste, pueden transportar moléculas de ADN mucho más grandes, la respuesta inmunogénica es menor que la de los vectores virales, aunque también pudieran, en algunos casos específicos, también pudieran tener algún tipo de respuesta, dependiendo del vector que se utilice y del plásmido que se incorpore dentro de estas partículas. E inconvenientes, hasta ahora la capacidad de transfección es más baja que la de los vectores virales y los que más se usan actualmente son los que se conocen como dendrímeros, liposoma y las nanopartículas. Y hablando sobre las nanopartículas, pues las nanopartículas es una partícula que posee un tamaño en dimensiones inferiores a los 100 nanómetros y estas nanopartículas pues, han tenido mucho interés actualmente en el campo de la biomedicina, no solo como vectores de terapia génica, sino también para hacer estudios de biomarcadores o de función celular para liberar también algunas moléculas, ¿vale? Dentro de la célula. Su aplicación en el mundo de la biomedicina es bastante amplio y una de estas aplicaciones es utilizarlas como vectores para la liberación de genes y también para liberación del sistema de CRISPR-Cas9 para hacer edición génica. En nuestro grupo de investigación pues tenemos experiencia trabajando con nanopartículas en terapia génica, hemos publicado algunos, bueno, en verdad 2 artículos, este fue publicado recientemente, donde estudiábamos un tipo de nanopartícula muy, muy peculiar que se produce a través de sílice mesoporoso, y demostramos que este tipo de nanopartículas, cuando la transfectábamos en modelos de retinosis pigmentaria, ¿vale? Utilizamos un modelo de ratón que tiene en principio lo hicimos con un ratón wild type, o sea que no tenía ninguna mutación, y lo que comprobamos, bueno, con todas estas pruebas hacemos la inyección subretiniana, similar a la inyección que se hace en los ojos de los pacientes, comprobamos que el transgen se expresa en las capas de la retina, evaluamos estos ratones con diferentes pruebas como electroretinograma, OCT y también le medimos la agudeza visual. Y lo que comprobamos que utilizando estas nanopartículas las cargamos con un gen terapéutico que es el que lleva la mutación del gen PRPF31, ¿vale? Para hacer sobreexpresión
sobreexpresión de PRF31. En un principio lo utilizamos en un modelo de ratón Waltai, como les mencioné, pero veíamos que sí, que efectivamente estas nanopartículas eran capaces de transfectar las células del epitelio pigmentario de la retina y expresar el transgen sin producir efectos secundarios o efectos tóxicos a nivel de la retina de los ratones. En nuestra nueva fase en este proyecto ya es tratar de probar estas nanopartículas ya en modelos de PRPF31. Y en sí el proyecto NeuroOl, ¿en qué consiste? Y es quizás lo más importante para explicarles el día de hoy, después de haberle dado toda esta introducción bastante larga, que espero que no haya sido aburrida, sobre la terapia génica en patologías degenerativas de la retina. Pues el proyecto NeuroOl, bueno, como ustedes saben, y hablando específicamente ahora del gen CRB1, pues sabemos que este es un gen, ustedes lo saben mejor que yo, es un gen muy complejo, es una enfermedad muy compleja, primero porque produce diferentes fenotipos en los pacientes, ¿vale? Que pueden ir desde LSA, ¿vale? Desde amaurosis congénita de Leber, pasando por retinosis, pasando por distrofias de cono. O sea, tenemos un fenotipo bastante complejo. Ese fenotipo parece que no está asociado directamente con la variante que causa, o la mutación que causa la enfermedad, porque muchos estudios han tratado de correlacionar la variante genética, ¿vale? O la mutación con el fenotipo que se produce y todavía no se tiene eso muy claro que existe una correlación directa, o sea que debe existir otros factores epigenéticos que pueden estar controlando o definiendo qué tipo de fenotipo desarrollan los pacientes con estas mutaciones. Sabemos que produce aproximadamente un 14% de los casos de LSA, ¿vale? A nivel mundial hay aproximadamente 80.000 afectados por mutaciones en CRB1 y otro fenotipo también es lo que se llama la retinosis pigmentaria de inicio temprano, que también puede ser aproximadamente un 9% de los casos. Se transmite en forma recesiva, como ustedes lo saben perfectamente. Y aparte de la variabilidad genética, fenotípica que observamos, bueno, en el fondo de ojo también hay mucha variabilidad. Muy importante es que algunos fondos de ojo nos pueden ya orientar al diagnóstico de una retinosis o de una amaurosis congénita de Leber producida por CRB1. Y es muy característico que en algunos casos de pacientes podemos ver esos pigmentos, ¿vale? Exagerados de la retina, ¿vale? A nivel del epitelio pigmentario de la retina, que es algo muy característico de las mutaciones en este gen. Este gen se puede expresar tanto en los fotorreceptores, en las células de Müller, o sea que hay, aparte de la expresión que puede ocurrir en diferentes tipos celulares, aparte de las mutaciones, que son bastantes variantes que pueden producir la enfermedad, y aparte de la complejidad del fenotipo, pues esto ha dificultado desarrollar terapias génicas y evaluarlas en pacientes con este tipo de mutaciones debido a esa variabilidad fenotípica y genética tan amplia de las mutaciones con CRB1. Y bueno, disponemos de algunos modelos animales que son muy útiles a la hora de hacer los estudios y a la hora de evaluar las terapias génicas. En un principio se trataron de hacer terapia génica, al ser una enfermedad recesiva, pues en teoría al sobreexpresar el gen, solamente hacer la sobreexpresión, debería haber algún efecto terapéutico, pero la mayoría de los estudios que se hicieron con sobreexpresión génica del CRB1 pues demostraron que no era tan sencillo, o sea, no había un efecto protector con la sobreexpresión, y eso dio pie también a una nueva estrategia terapéutica que es la que se está tratando de aplicar hoy en día basada en edición génica. La edición génica es quizás lo más novedoso ahora a nivel de este tipo de terapias avanzadas. Sin embargo, tiene que estar desarrollada a dianas específicas, ¿vale? Por decirlo así. Entonces, a veces podemos desarrollar ensayos clínicos o ensayos preclínicos, pero debido a la gran cantidad de variantes que se pueden presentar en una mutación, pues es difícil desarrollar una terapia génica específica para cada variante o para cada mutación. Por eso usualmente en estos ensayos clínicos pues se busca eso, tratar de conseguir cuáles son las mutaciones más prevalentes en determinado gen, cuáles son las variantes más frecuentes, y pues se dedican los recursos para ese tipo de variantes específicas. Pero ¿qué pasa? Y es un problema, porque son enfermedades raras, ¿vale? Y ahora vamos a convertirlas en enfermedades ultra raras, porque a veces dentro de
CRB1 o de cualquier otra mutación, tenemos variantes que son muy poco frecuentes, y este tipo de variantes pues se pueden quedar fuera de los ensayos clínicos. Y eso lo estamos viendo no solo con CRB1, sino con otras mutaciones. Entonces, enfermedades raras se van a convertir ahora en variantes ultra raras. Entonces, este tipo de terapias génicas, pues lo suyo, o terapias avanzadas, es que se pudieran tratar de aplicar en una forma global, ¿vale? Independientemente de la variante. Y de esa base, digamos, es que ha surgido el proyecto NeuroOL, para tratar de conseguir algún tipo de mecanismo que logre hacer el delivery, o sea, la liberación de estos genes terapéuticos o de CRISPR en los fotorreceptores o las células de Müller, y que sea muy fácil de modificar para que pueda ser útil para tratar diferentes variantes, ¿vale? Dentro de una misma mutación. Y este es el caso, por lo menos dentro de la base de datos que manejamos en la asociación de CRB1, pues tenemos que, esto eran con los datos del año pasado, que me imagino que habrán cambiado, pero más o menos este es el cuadro que tenemos dentro de la asociación CRB1. Hay muchos casos de retinitis, ¿vale? En la mayoría, pero también tenemos, como dije, esto es muy complejo fenotípicamente. Bueno, tenemos Leber, tenemos distrofia de conos y tenemos también distrofia de conos y de bastones. Esto también es otra parte de la complejidad genética, con mutaciones en CRB1, y quizás la mayoría son heterocigotos. ¿Qué quiere decir? Que tienen una mutación diferente por el lado paterno y otra mutación por el lado materno. Y esto también a veces puede dificultar a la hora de hacer edición génica. Usualmente, no siempre, pero para hacer tipo de edición génica es preferible trabajar quizás con los homocigotos, ¿no? Y la variabilidad genética también de las variantes pues es también bastante amplia, donde tenemos algunas variantes que son frecuentes, que son las que están descritas en la literatura, que son las más frecuentes, pero hay otras variantes que, bueno, que no son tan frecuentes y que, como mencioné anteriormente, se pueden escapar de algunos de estos ensayos clínicos que están destinados a hacer edición génica. Nuestro proyecto pues es, digamos, sencillo, innovador, y lo que trata de diseñar utilizando este tipo de nanopartículas de mesoporosas, ¿vale? De sílice mesoporoso, tiene la ventaja, estas nanopartículas, que pueden ser útiles tanto para cargarlas con sistemas CRISPR, para hacer edición génica, como para cargarlos también con plásmidos que puedan sobreexpresar el gen que queremos tratar. Entonces, basándose en estas propiedades que tienen estas nanopartículas, y además que estas nanopartículas las podemos cubrir con algún tipo de proteína o algún tipo de compuesto que en cierto sentido nos pudiera permitir dirigir a qué tipo de célula queremos transfectar con este tipo de terapia génica, pues nos da ciertas ventajas. Y principalmente la ventaja es que son fáciles de manipular, lo que pudiéramos cargar la nanopartícula con diferentes plásmidos o diferentes CRISPR para hacer eso, un sistema de delivery o un sistema de transfección que pueda ser útil para diferentes mutaciones o diferentes patologías, tanto neurodegenerativas en la retina y posiblemente a nivel de cerebro, y que permita eso, independientemente de la mutación, se pueda cargar la nanopartícula y que pueda tener algún tipo de efecto terapéutico. Por supuesto, para hacer las nanopartículas necesitamos de un equipo que sea especialista en esta parte, ¿vale? De producción de nanopartículas. Nosotros en Cabimer tenemos los modelos de ratones, tenemos los modelos de IPS, pero no tenemos la capacidad de sintetizar las nanopartículas. Entonces tiene que hacer en otros laboratorios, y nosotros contamos con la colaboración de varios grupos de investigación que hacen este tipo de nanopartículas aquí mismo en Sevilla. Y la idea es luego de tener las nanopartículas, pues ya probarla en modelos experimentales, ¿vale? Haciendo la transfección en organoides y en epitelio pigmentario de la retina derivado de pacientes con mutaciones en CRB1, y finalmente tratar de ver si ya en un modelo más complejo, ya sea un modelo murino, tratar de ver si este tipo de aproximación de terapia génica con este tipo de nanopartículas pudiera tener algún efecto terapéutico. Entonces, como hablamos del principio, bueno, como les comenté, pues estamos nosotros en nuestro laboratorio muy enfocados en la parte de traslación. Siempre
y una de las cosas que personalmente más me gusta en este proyecto es que ha surgido de la idea de las asociaciones de pacientes. Ellos han contactado con nosotros hemos planteado algunas ideas, hemos trabajado las ideas en conjunto y ya tenemos esa primera parte del Valle de la Muerte cubierta. Tenemos ya un equipo multidisciplinario, todavía queda por incorporar otra gente al equipo, pero ya más o menos está formado. Ya hemos comenzado con un proyecto, con una idea, con unos objetivos claros, ¿vale? Tenemos que completar parte de ese proyecto, sobre todo con lograr la financiación. Y afortunadamente, como les comenté en un principio, actualmente las agencias que regulan los ensayos clínicos pues están dando un paso más allá. Antiguamente no eran tan proactivos, pero ahora sí se están involucrando más en este tipo de proyectos porque están acelerando este tipo de proyectos con asesoramiento y no era, antiguamente uno iba a una agencia de este tipo y solamente te evaluaban, ¿no? Te veían si tu proyecto cumplía con las normativas de seguridad, pero no había mucho feedback. Pero actualmente eso ha cambiado y actualmente sí se recibe un asesoramiento bastante importante, lo que facilita, pues eso, acelera el desarrollo de este tipo de terapias avanzadas. Así que bueno, el proyecto NeuroAll me está dando sus primeros pasos y esperemos que en el transcurso de este año podamos conseguir algún tipo de financiación para ponerlo en marcha y ver si este tipo de aproximación, utilizando este tipo de nanopartículas mesoporosas o otro tipo de nanopartículas, pudiera ser útil como una herramienta polivalente para el tratamiento de diferentes patologías degenerativas de la retina. Y bueno, tengo que agradecer a todo el equipo que trabaja en el grupo de generación de la retina. Son investigadores jóvenes, técnicos, estudiantes de predoctorales, estudiantes de máster, incluso tenemos también estudiantes internacionales, que todos han contribuido pues, con el desarrollo de este tipo de terapias en el laboratorio. Y bueno, todos estamos muy motivados y queremos continuar con el proyecto y esperemos que podamos concluir y tener buenos resultados en un futuro cercano. Bueno, y muchísimas gracias nuevamente por la invitación, muchísimas gracias por la atención y cualquier duda o pregunta, pues podemos iniciar una pequeña ronda de preguntas y luego Miguel tiene mi correo electrónico, ustedes también se pueden poner en contacto conmigo o con cualquiera de los miembros del equipo de investigación para cualquier duda, consejo o lo que necesiten, ¿vale? Pues muchas gracias.